Bienvenidos a la Deep Dive, listo para sumergirnos en el fascinante mundo de la contabilidad. Hoy vamos a explorar la sección 10 del IFRS para pymes, esa, digamos, Biblia de bolsillo para las pequeñas y medianas empresas. Hablaremos de políticas contables, estimaciones y esos pequeños monstruitos llamados errores. Sí, porque hasta en el mundo de los números hay drama, ¿verdad? Vamos a descubrir cómo esta sección ayuda a las empresas, a tomar decisiones contables, incluso cuando las cosas no son tan claras. No son tan claras como un balance perfecto. Exacto, porque no siempre es blanco-negro, ¿no? A veces hay que navegar por esos grises contables. Empecemos por lo básico. Para los que no somos expertos en finanzas, ¿podrías explicarnos qué es el IFRS para pymes y por qué es tan importante? Claro que sí. Piensen en el IFRS para pymes como un conjunto de reglas del juego para la contabilidad de las pymes. Es como un manual de instrucciones para que las empresas preparen sus estados financieros de manera transparente y confiable. Esto ayuda a los inversores y a otras partes interesadas a entender la verdadera salud financiera de una empresa. Entonces, digamos que quiero invertir en una empresa. El IFRS para pymes me ayuda a comparar manzanas con manzanas, ¿verdad? Asegura que todas las empresas están reportando su información financiera de la misma manera. Exactamente. Permite comparar empresas de diferentes países o sectores, porque todas están hablando el mismo idioma contable. Me gusta eso. Un lenguaje universal para los negocios. Ahora, hablamos de las políticas contables. ¿Podrías explicarnos qué son y por qué son tan importantes? Claro. Las políticas contables son como los principios que guían a las empresas a la hora de registrar y reportar sus transacciones financieras. Son las reglas específicas que utilizan para medir y reconocer los activos, pasivos, ingresos y gastos. O sea que no se trata solo de sumar y restar, ¿no? Hay que tomar decisiones sobre cómo se contabilizan las cosas. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el famoso juicio profesional de los contadores. No siempre hay una respuesta única en la contabilidad. A veces hay que interpretar las normas y aplicarlas de la mejor manera para reflejar la realidad económica de la empresa. Suena que los contadores tienen bastante poder, ¿no? En cierto modo, sí. Pero ese poder viene con una gran responsabilidad. Las políticas contables deben cumplir con ciertos criterios. Deben ser relevantes, confiables, una representación fiel, neutrales, prudentes y completas. Son muchos requisitos. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esto? Claro. Imaginen una empresa que necesita decidir cómo valorar su inventario. Podrían usar el método FIFO, o sea, primero entrar, primero en salir. El método LIFO, último en entrar, primero en salir. O el método del costo promedio ponderado. Cada método tiene sus propias implicaciones en los estados financieros y la empresa debe elegir el que mejor refleje la realidad de su negocio. Entonces, no es una talla única para todos. Cada empresa debe analizar sus circunstancias y elegir la política contable más adecuada. Precisamente. Y esa selección puede tener un impacto significativo en la rentabilidad y la posición financiera de la empresa. Ahora bien, ¿qué pasa con la uniformidad? ¿Las empresas pueden cambiar sus políticas contables cuando les plazca? Buena pregunta. El principio de consistencia es fundamental en contabilidad. Usar las mismas políticas de forma consistente a lo largo del tiempo facilita la comparación de los estados financieros de un periodo a otro. Esto permite a los inversores y analistas rastrear el desempeño de la empresa y detectar tendencias. Tiene sentido, pero ¿hay alguna situación en la que sea aceptable cambiar una política contable? Sí. La norma contempla algunas excepciones. Un cambio en la política contable está justificado si es requerido por una nueva norma contable, si el cambio resulta en una información financiera más relevante y fiable, o si se cambia del modelo de costo al de valor razonable, o viceversa. Ajá, o sea que no es imposible. Pero debe estar bien justificado, sobre todo, bien documentado, ¿no? Exactamente. Y si se produce un cambio, la empresa debe revelar la naturaleza del cambio, las razones del cambio y el impacto del cambio en los estados financieros. La transparencia es fundamental. Me encanta la transparencia, especialmente cuando se trata de dinero. Ahora, hablemos de las estimaciones contables. ¿En qué se diferencian de las políticas contables? Esa es una pregunta astuta. Las políticas contables son los principios generales, mientras que las estimaciones se refieren a las mediciones específicas que se utilizan para aplicar esas políticas. Las estimaciones implican juicios sobre eventos futuros que son, inciertos. Entonces, si una empresa está depreciando un activo, la política contable sería elegir el método de depreciación, como la línea recta o el método de unidades de producción, ¿verdad? Y la estimación sería determinar la vida útil del activo. Exactamente. La vida útil de un activo es una estimación, porque no podemos predecir con certeza cuánto tiempo durará. También hay que estimar el valor residual del activo al final de su vida útil. Ya veo. Entonces, las estimaciones son como predicciones educadas, basadas en la mejor información disponible en ese momento. Correcto.
Y esas predicciones pueden cambiar a medida que haya nueva información disponible. Por ejemplo, si la empresa se da cuenta de que un activo se está deteriorando más rápido de lo previsto, tendrá que ajustar su estimación de la vida útil y registrar una pérdida por deterioro. Suena a que hay mucho espacio para la subjetividad. En las estimaciones contables, ¿cómo se asegura la norma de que las empresas no manipulen las estimaciones para maquillar sus resultados? Buena pregunta. La norma exige que las estimaciones se basen en información fiable y que se revisen periódicamente. Si una empresa cambia una estimación, debe revelar la naturaleza del cambio, las razones del cambio y el impacto del cambio en los estados financieros. Transparencia de nuevo, ¿eh? Parece ser el lema del IFRS para pymes. Sin duda, la transparencia es fundamental para la confianza en los mercados financieros. Okay, hemos cubierto bastante terreno hasta ahora. Hemos hablado de las políticas contables, la importancia de la uniformidad, la diferencia entre cambios en políticas y estimaciones. Y ahora, ¿qué pasa con los errores? A todos nos pasa. ¿Cómo se manejan los errores en el contexto de la contabilidad? Los errores. Esos pequeños demonios que se cuelan en los libros de contabilidad. Un error contable es una omisión o un error en los estados financieros, que se debe a que no se usó o no se reveló información confiable. Y créame, pueden causar grandes dolores de cabeza. ¿Y qué tipo de errores son los más comunes? Estamos hablando de simples errores de cálculo. ¿O algo más grave? Los errores pueden variar desde simples errores matemáticos hasta errores en la aplicación de políticas contables o errores en el juicio. A veces los errores pueden ser el resultado de un fraude. Imagínese. Uf, suena serio. ¿Cómo se corrigen estos errores? Especialmente si se descubren en un periodo posterior. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. La sección 10 del IFRS para pymes nos dice que los errores significativos deben corregirse de forma retroactiva. Retroactiva. Eso significa que hay que rehacer los estados financieros antiguos. Exactamente. Imagínese que está escribiendo una novela y se da cuenta de que un personaje importante tenía el color de ojos equivocado en los primeros capítulos. Tendría que volver atrás y corregirlo en todas las apariciones del personaje, ¿no? Correcto. La corrección retroactiva es similar. Hay que volver atrás en el tiempo para arreglar los estados financieros como si el error nunca hubiera ocurrido. Suena mucho trabajo. ¿Y cómo se asegura la norma de que las empresas realmente corrijan sus errores y no los barran debajo de la alfombra? Bueno, además de la corrección retroactiva, la norma también exige que las empresas revelen información sobre los errores en sus estados financieros. Deben explicar la naturaleza del error, el importe de la corrección y el impacto del error en los estados financieros. Entonces, la transparencia vuelve a ser clave. Por supuesto. Los inversores y otras partes interesadas tienen derecho a saber si una empresa ha cometido errores en el pasado y cómo los ha corregido. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestro viaje por la sección 10 del IFRS para pymes. Hemos hablado de las políticas contables, las estimaciones, los errores y la importancia de la transparencia. ¿Qué más nos espera en esta fascinante inmersión contable? En la próxima parte, profundizaremos en los detalles de la aplicación retroactiva y la información a revelar. Veremos cómo las empresas deben corregir los errores y comunicar esos cambios a los usuarios de los estados financieros. Estupendo. No se pierdan la próxima parte de Deep Dive, donde seguiremos explorando el mundo de la contabilidad con una lupa. Y quizás con un poco de humor. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. En la primera parte desempacamos los conceptos básicos de las políticas contables, las estimaciones y esos pequeños gremlins llamados errores. Ahora vamos a ponernos manos a la obra con la aplicación retroactiva y la información a revelar. Exacto, porque ya sabemos que cuando se trata de errores contables, no basta con pedir disculpas y prometer que no volverá a suceder. Hay que corregirlos. Y lo que es más importante, ser transparentes al respecto. Así es. La sección 10 del IFRS para pymes no se anda con rodeos. Si una empresa descubre un error significativo, tiene que corregirlo de forma retroactiva. Es como viajar en el tiempo contable para enmendar el pasado. Suena a ciencia ficción. Pero tiene sentido. Si los estados financieros de años anteriores están manchados por un error, hay que limpiarlos para que la imagen financiera de la empresa sea precisa. Correcto. La norma nos ofrece dos caminos para esta limpieza contable. El primero es reexpresar la información comparativa para el periodo o periodos anteriores, donde se originó el error. En otras palabras, se ajustan los números en los estados financieros antiguos para reflejar la corrección. Es como si estuviéramos reescribiendo la historia contable de la empresa, pero esta vez con la información correcta. Exactamente. Se trata de presentar la información financiera como si el error nunca hubiera ocurrido. La segunda opción entra en juego cuando el error ocurrió antes del periodo más antiguo para el que se presenta información.
En este caso, se reexpresan los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para ese periodo. O sea que si el error es tan antiguo que se pierde en la niebla del tiempo contable, no tenemos que rehacer todos los estados financieros intermedios, solo el punto de partida. Correcto. La idea es corregir el impacto del error en la medida de lo posible, sin tener que reconstruir toda la historia contable de la empresa desde cero. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa si no podemos determinar con exactitud el efecto del error en cada periodo específico? Digamos que la información es incompleta, o los registros antiguos se perdieron en un incendio, por ejemplo. En esos casos, la norma es flexible, permite reexpresar los saldos iniciales del primer periodo, para el que la reexpresión retroactiva sea practicable, es decir, se corrige lo más atrás que se pueda, incluso si no se puede llegar al origen mismo del error. Entonces, siempre hay una forma de enmendar el pasado contable, incluso si no es perfecta. Exactamente. La norma busca un equilibrio entre precisión y practicidad. No se trata de perseguir una precisión milimétrica a costa de un esfuerzo desproporcionado. Ok, ya entendemos cómo se corrigen los errores. Pero, ¿cómo se comunica esto a los usuarios de los estados financieros? Basta con una nota al pie de página que diga, ups, nos equivocamos. Ajá. Me temo que no es tan sencillo. La norma exige que las empresas sean transparentes y revelen información detallada sobre los errores corregidos. Deben explicar la naturaleza del error, el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros, en cada periodo presentado, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presenta información, y una explicación, si no es practicable, determinar los importes a revelar. Uf, es mucha información. Casi como escribir una novela de misterio contable. Lo es, pero es crucial para que los usuarios de los estados financieros comprendan el impacto del error y la forma en que se corrigió. Imaginemos que somos inversores y descubrimos que una empresa ha corregido un error significativo en sus estados financieros. No queríamos saber exactamente qué pasó y cómo afectó la rentabilidad de la empresa. Por supuesto, la transparencia genera confianza. Si la empresa explica claramente el error y cómo lo corrigió, es más probable que los inversores mantengan su confianza en la empresa. Exactamente. Es como en cualquier relación. La honestidad es fundamental para construir confianza. Si una empresa trata de ocultar sus errores, tarde o temprano la verdad saldrá a luz y las consecuencias pueden ser mucho peores. Y hablando de honestidad, ¿qué pasa si la empresa no puede determinar el importe exacto de la corrección? ¿Qué sucede en esos casos? La norma es sabia en ese sentido. Exige que la empresa explique por qué no puede determinar el importe y proporcione la mejor estimación posible del impacto del error. O sea que siempre hay que ser transparente, Okay. incluso si no se tiene toda la información. Lo importante es ser honestos y explicar las limitaciones. Precisamente, la honestidad y la transparencia son los pilares de la confianza en los mercados financieros. Los inversores y otras partes interesadas necesitan información fiable para tomar decisiones informadas. Ok, estamos empezando a dominar el arte de la corrección de errores. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los cambios en las políticas contables que discutimos en la primera parte? También hay que aplicar la retroactividad en esos casos. Excelente pregunta. Resulta que la aplicación retroactiva también se aplica a los cambios voluntarios en las políticas contables. Es decir, aquellos que no son requeridos por una modificación en el IFRS para pymes. ¿En serio? Pensé que solo se aplicaba a la corrección de errores. Bueno, la lógica es similar. Si una empresa decide cambiar su política contable, debe hacerlo de manera que los estados financieros sean comparables entre periodos, y eso significa aplicar la nueva política de la información comparativa de periodos anteriores. Es como si estuviéramos reescribiendo la historia contable de la empresa, pero esta vez con un nuevo conjunto de reglas. Exactamente. Se trata de asegurar la consistencia y la comparabilidad de la información financiera, independientemente de los cambios en las políticas contables. Entonces, si una empresa decide cambiar su método de depreciación, por ejemplo, tendría que aplicar el nuevo método a todos los activos depreciables en periodos anteriores. Correcto. Y eso podría implicar ajustar los importes de depreciación en los estados financieros antiguos. Vaya, suena un proceso bastante complejo. ¿Y cómo se asegura la norma de que las empresas no abusen de esta flexibilidad para maquillar sus resultados? Ahí es donde entra en juego la transparencia de nuevo. La norma exige que las empresas revelen información detallada sobre los cambios voluntarios en las políticas contables. Deben explicar la naturaleza del cambio, las razones del cambio y el impacto del cambio en los estados financieros. O sea que no se trata solo de cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Hay que explicarle al público por qué se hizo el cambio y cómo afecta al marcador final. Exactamente. La transparencia es fundamental para garantizar la integridad y la confiabilidad de información financiera. Los usuarios de los estados financieros necesitan saber que las empresas están jugando limpio.
Todo esto me hace pensar en la importancia del juicio profesional en la contabilidad. No se trata solo de seguir reglas al pie de la letra, sino de interpretarlas y aplicarlas de manera que reflejen la realidad económica de la empresa. Totalmente de acuerdo. La contabilidad es una disciplina que requiere tanto conocimientos técnicos como buen juicio. Los contadores son como detectives financieros, que deben investigar, analizar y tomar decisiones basadas en la información disponible. Y hablando de detectives financieros, creo que hemos resuelto el caso de la aplicación retroactiva y la información a revelar. Hemos explorado cómo se corrigen los errores, cómo se comunican esos cambios y cómo se manejan los cambios voluntarios en las políticas contables. ¿Qué nos queda por descubrir en este apasionante viaje por la sección 10 del IFRS para pymes? En la última parte de The Deep Dive, exploraremos las implicaciones prácticas de estos conceptos para las empresas y los inversores. Veremos cómo esta información puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras. Estupendo. No se pierdan la gran final de nuestro análisis contable, donde desvelaremos los secretos ocultos de la sección 10 del IFRS para pymes. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. En las dos últimas partes, hemos desgranado la sección 10 del IFRS para pymes, explorando las políticas contables, las estimaciones, los errores y esa máquina del tiempo contable llamada aplicación retroactiva. Ahora, en esta última parada de nuestro viaje, vamos a aterrizar en el mundo real. ¿Cómo impacta todo esto en las empresas y los inversores? Es hora de conectar los puntos entre la teoría y la práctica. La sección 10 en esencia subraya la importancia del juicio profesional y en la contabilidad. No se trata solo de seguir las reglas como robots, sino de interpretarlas y aplicarlas, con inteligencia para reflejar la verdadera esencia económica de una empresa. Es como si la norma nos en la cabeza. Exactamente. La norma reconoce que cada empresa es un mundo, con sus propias complejidades y matices. Los contadores, como artistas con pinceles numéricos, deben usar su juicio para pintar una imagen financiera precisa y completa. Y los inversores, como críticos de arte, deben aprender a leer entre líneas, ¿verdad? No pueden simplemente admirar los colores brillantes de las cifras, sin entender las pinceladas contables que hay detrás. Correcto. Un inversor astuto no se deja engañar por una fachada reluciente. Investiga las políticas contables, escudriña las notas a los estados financieros, busca pistas sobre cómo se han aplicado las normas. En resumen, busca comprender la historia que hay detrás de los números. Porque al final del día lo que importa es tomar decisiones informadas, ¿no? Que hace que estemos gestionando una empresa o invirtiendo en una. Que estemos información financiera confiable y transparente. Sin duda. La afirmación es poder. Y en el mundo financiero, la información contable es la moneda de cambio. La sección 10 del IFRS para pymes nos proporciona un mapa para navegar por este complejo laberinto financiero. Un mapa que nos ayuda a evitar trampas contables, a detectar errores ocultos y a comprender las decisiones que hay detrás de los números. Exactamente. Y no solo para los inversores. Para las empresas, la sección 10 es una guía para construir una reputación de transparencia e integridad. En un mundo donde la confianza es un activo invaluable, la transparencia contable es la mejor inversión. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de nuestro Deep Dive en la sección 10 del IFRS para pymes. Hemos desmitificado los conceptos, explorado los desafíos, pero despertado la curiosidad por este mundo fascinante, aunque a veces complejo, de la contabilidad. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Recuerden, la contabilidad no es solo números. Es la historia de un negocio contada a través de un lenguaje universal. Aprendan a hablarlo, a leerlo, a interpretarlo, y tendrán una ventaja invaluable en el mundo de las finanzas. Y con esa nota inspiradora, nos despedimos. Esperamos que este Deep Dive les haya sido útil e informativo. Hasta la próxima. Y sigan explorando el mundo con una mente curiosa y crítica.